Y ahora sí, entonces una información que también justamente tiene que ver, ¿no?, con lo local y con la región, un tema que venimos siguiendo atentamente y del cual hay varias novedades al respecto que ya nos vas a contar, Maggi. Exactamente, bueno, es un tema que sí, como bien dijiste, lo venimos siguiendo muy de cerca, especialmente, bueno, pensando en los vecinos de Azul, una situación que en realidad se refleja también a nivel regional, como bien lo decía Gise, porque tiene que ver, digamos, la temática general es la Ruta 3, ¿no? Y lo que sucedió también con los peajes, que recordemos, bueno, el gobierno nacional lo que hace es privatizar lo que en su momento era corredores viales y ahora pasa a estar en manos de en realidad, cuatro empresas que se unen en la empresa Corresur, ¿no? Así es su nombre. Bueno, en esta situación en particular hubo un conflicto específico, no solamente lo que sucedió aquí en Olavarría con los trabajadores y trabajadoras del peaje que han sido despedidos. Bueno, este tema también que hemos visto mucho también en redes sociales de la digitalización del peaje y que ahora ya no se puede pagar en efectivo. Bueno, y también estábamos muy atentas a la situación de la instalación del peaje en el kilómetro 290 de la Ruta Nacional número 3, que era justamente a la altura de la localidad de Cacharí. Una situación que desde que se conoció la información de que iban a instalar no solamente ese peaje, sino dos más también, o en realidad más en todo el tramo, pero particularmente la problemática que generaba este peaje es que dividía a la localidad de Cacharí de la ciudad de Azul, es decir, dividía a la ciudad cabecera de una localidad, y siempre que lo charlábamos dábamos el ejemplo, es como una persona de Loma Negra tuviera que pagar un peaje para venir a Olavarría. Bueno, nada más que la cantidad de distancia es un poquito mayor en el caso de las localidades de Azul, están un poquito más distanciadas de la ciudad cabecera que respecto de Olavarría, pero bueno, la situación... Sí, pero forma parte del partido. Exactamente. De esa ciudad. Sí, absolutamente, y son muchísimos los vecinos y vecinas de Cacharí que, por ejemplo, trabajan en Azul, estudian en Azul o van a utilizar los servicios, por ejemplo, el hospital municipal. Bueno, ante esa situación, por supuesto, y recapitulando un poco, quienes se encargan, en realidad la agrupación Vecinos Autoconvocados por la autovía de la Ruta Nacional número 3, fueron quienes lanzaron, digamos, o alzaron sus voces para reclamar que efectivamente este peaje no se instale. No solamente eso, sino recuperar la consigna inicial que tiene que ver con la construcción de la autovía, que es algo que se viene reclamando hace ya muchos años. Esto no es desde ahora, no es del gobierno de Milei nada más, sino que viene hace mucho tiempo el reclamo de que la Ruta 3 sea efectivamente una autovía, porque bueno, sabemos que no solamente que construyan la autovía, sino que también reparen las condiciones en las que está actualmente, porque la ruta está terriblemente mal, o sea, las condiciones de la ruta son tremendas, se generan siniestros viales todos los días, personas que pierden sus vidas por las condiciones de la ruta, y además este tema de la autovía que sabemos que genera muchísima más seguridad al momento de viajar a otra ciudad. Bueno, en este caso entonces, luego de que vecinos y vecinas de Cacharí realicen el reclamo, por supuesto que los legisladores y legisladoras de la ciudad de Azul debatan el tema en el Consejo Deliberante, bueno, la noticia en este caso es que la empresa Corresur, la empresa encargada de los peajes, decidió que los habitantes de Cacharí van a abonar solamente el 50% de la tarifa del peaje del kilómetro 290, este peaje que finalmente sí van a instalar. O sea, también es eso, se confirma que, sí lo van a instalar. Sí lo van a instalar, sí o sí, ese peaje en el kilómetro 290, pero que los vecinos de Cacharí abonarían solamente el 50%. Bueno, el anuncio fue realizado a través de las redes sociales de la Libertad Avanza de Azul, donde exponen que las gestiones realizadas por el jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete de Nación, ¿Quién es? ¿Quién es? Ezequiel Gali. Bueno, el ex intendente de Olavarría, Ezequiel Gali, como decíamos, actual jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete de la Nación, fue uno de los principales personajes que estuvo integrado en esta discusión y quien estuvo realizando este tipo de negociaciones para que al menos se le baje la tarifa a quienes viven en Cacharí. Bueno, no solamente Ezequiel Gali, sino también el director nacional de Asuntos Municipales de la Secretaría del Interior, que es Pablo Di Salvo, y con
concejales de la Libertad Avanza de la ciudad de Azul, bueno, estuvieron en diálogo entonces con la empresa Corresur, que finalmente decidió esta cuestión de que, bueno, solo van a tener que abonar el 50% de la tarifa total del peaje de Cacharí. Luego de evaluar estas propuestas que realizaron los vecinos propios de Cacharí, y como decíamos, no solamente vecinos y vecinas de allí, sino los propios concejales de Azul que estaban escandalizados por esta situación, los concejales de la Libertad Avanza, que son Luis Ursuripé, Magalí Piancioli y Juan Ignacio Furiase, bueno, estuvieron en un encuentro con los gerentes de Corresur, y en ese encuentro fue que trasladaron las inquietudes, por supuesto, y la empresa recepcionó ese planteo y se comprometió a realizar una evaluación interna para analizar las alternativas que permitieran brindar al menos una respuesta que a mí, al menos la respuesta me parece un poco insuficiente. O sea, ahora lo vamos a analizar, ¿no? Pero en este caso también hay que recordar que a fines de junio los vecinos de Cacharí hicieron una manifestación en rechazo a la colocación del peaje, estuvieron entregando volantes allí en la ruta, ninguno de los concejales de la Libertad Avanza se acercó ni se sumó al reclamo ni nada por el estilo, sino que aprovechan esta cercanía que tienen, por supuesto, al gobierno nacional porque son parte del mismo partido, y aprovechan este diálogo directo que pueden tener con la empresa Corresur para, digamos, adjudicarse quizás una negociación que ya estaba avanzada. Exacto. Eso también quería destacar, porque en su momento, cuando hemos abordado esta situación y hemos hablado incluso con concejales quizás de la oposición de la Libertad Avanza o con vecinos y vecinas, lo que destacaban era eso, que estaban esperando y exigiéndoles justamente a los concejales, las concejalas de la Libertad Avanza que, respondan de alguna manera a estas demandas, que se hagan cargo y que generen estos encuentros de diálogo. Tal cual. Que nunca había pasado hasta ahora. Nunca sucedió, incluso en su momento, como bien decías, Gise, hablamos con Natalia Colomé del bloque Somos Buenos Aires, de allí, concejala de la ciudad de Azul, y ella misma decía esto, ¿no? Que tampoco nunca existió una instancia de diálogo propuesta por parte de los concejales de la Libertad Avanza o alguien referente del gobierno nacional, sino que todo se realiza en negociaciones internas, como decíamos, para después capitalizar esa supuesta, esa conquista o ese acuerdo, que en realidad es gracias también al reclamo de los vecinos, porque si los vecinos de Cacharí se hubieran quedado callados, los concejales de la Libertad Avanza no les importaba que se instale el peaje y que tengan que pagar para ir a Azul y demás. Bueno, me parece que esta situación estaba bueno, actualizar la noticia. El reclamo continúa, porque todos podemos coincidir en que de todos modos, aunque pagues el 50% de la tarifa total, sigue siendo una locura tener que pagar un peaje para ir a tu propia ciudad. Sí. O sea, para conectarte con tu ciudad cabecera, para trasladarte a la interna del partido. Y justamente ese es uno de los principales argumentos de quienes rechazamos ese peaje, ¿no? El impacto cotidiano que puede tener sobre los trabajadores, sobre los estudiantes, sobre productores. Las personas que transitan, ¿no? por ese camino cotidianamente, porque tienen que ir y volver. Exactamente, entonces terminás pagando, un peaje entero entre la ida y vuelta en este caso, ¿no? Porque si pagás 50 y 50, ahí completás una tarifa en un día. En este caso, también recordemos que esta ubicación que eligen no solamente generaría una división territorial en Azul, sino otra cosa que cuestionábamos aquí en nuestro programa, que tiene que ver con que se carguen otras rutas, y por ejemplo, una de las rutas que puede llegar a estar afectada es la ruta 51, porque a partir de que se construyan o se instalen más peajes en la ruta 3, la gente va a elegir desviarse de esa ruta, por supuesto, para no tener que pagar tantas tarifas de peaje en el camino. Entonces, generaría también la sobrecarga de otras rutas. Esas rutas que se sobrecarguen, por supuesto que se van a empezar a romper, porque ni hablar de que si camiones, autos y toda la gente que circula por la ruta pasa a otra ruta, va a empezar a desgastarse también. Y el gobierno
gobierno nacional hasta el momento no se ha hecho cargo tampoco de la reparación de las rutas. En este caso la 51 es provincial, pero la ruta 3 es nacional y el gobierno, recordemos que en su momento la respuesta que dio es que no, es que los accidentes se dan por negligencia de los conductores, que la ruta está en perfectas condiciones, que no hay ningún problema, y en contraste nosotros podemos ver los videos de la gente que viaja todos los días, o incluso si tenemos la experiencia propia de viajar desde Olavarría, por ejemplo, hasta Buenos Aires, podemos ver las condiciones en las que se encuentra la ruta nacional número 3. Así que este reclamo continúa. A mí me parece que este anuncio que quieren capitalizar, la verdad que muy capitalizable no es, porque pagar un 50% sigue requiriendo que los vecinos de Cacharí estén divididos de su propia ciudad. Un gasto extra con el que no contaban y insistimos, ¿no? También en este contexto de crisis laboral y económica, la verdad que sumar un gasto más e incluso para ir a trabajar. Exacto. Podríamos problematizarlo también desde ese lugar, ¿no? Bueno, van a entonces elegir quizás no tener ese trabajo en Azul o no ir a trabajar a Azul. No, es que quizás no les conviene. En realidad es que sacan cuenta, digo. Claro, depende de la situación, ¿no? Porque si vos no te queda otra o si tenés solo tu trabajo allá o lo que sea, o sos transportista, por ejemplo, no te queda otra que viajar, no te queda otra que pagar ese peaje. Así que bueno, obviamente esta noticia va a continuar en desarrollo y recordemos que el reclamo por la autovía sigue vigente, así que cada vez que tengamos la oportunidad lo vamos a decir por aquí, pero bueno, por lo pronto la noticia entonces de que vecinos y vecinas de Cacharí pasarían a pagar el 50% de ese peaje que van a instalar en el kilómetro 290. Bueno, Maggi, muchas gracias por esta información. Obviamente que seguiremos atentas a ver qué es lo que finalmente, bueno, si esta situación se puede revertir, que es lo que queremos todos en realidad, que no tengan que pagar absolutamente nada, pero la vemos media complicada, ¿no? Sí, estos